Conseguir algunos objetos en Minecraft es bastante complicado, que lo diga esta cochinada de disco. ¿Cómo me ha costado sacarlo? Es por eso que el día de hoy crearemos la granja definitiva para lograr conseguirlo, pero no sin antes realizar una serie de pruebas y ciertas cosas para ver si logramos sacar el nuevo disco, en las cuales poco a poco iremos aumentando la probabilidad para que esta granja funcione de una mejor manera. Así que sin más demora, vamos a ello. Y para ello lo que tenemos que hacer es conseguir un spawner de zombies. Estos spawners normalmente salen entre las cuevas y cosas así, y yo ya tengo uno visualizado, así que con los objetos en mano vamos hacia allá. Lo primero que tenemos que hacer es conectarlo por medio del Nether para poder tener acceso rápido. Recordemos que para poder conectar cosas a través del Nether necesitamos las coordenadas y dividirlas entre 8. De esa manera vamos a poder obtener la coordenada exacta estando en el Nether. Voy a irme al Nether a terminar de hacer ese portal y conectarlo con el que voy a crear por aquí. Entonces por la parte de arriba del Nether ya tenemos más o menos dónde está nuestro portal en las coordenadas, y ya también le pusimos su nombre. Y acá en el overworld es simplemente picar hasta abajo hasta llegar a nuestro spawner. No hagan esto como yo lo estoy haciendo. Yo sé dónde está el spawner, entonces no tengo ningún problema porque yo fui el que subí con estos bloques. No me voy a descalabrar por caerme en una cueva o algo así. Si ustedes tienen que bajar, háganlo picando 2 bloques a los lados para que no tengan este problema. Miren que yo les di el consejo. Si ustedes no lo hacen y se matan solos, no es mi culpa. Ya por último vamos a agarrar, abrir 2 bloques acá y vamos a colocar una cubeta de agua. Y aquí tengo mi spawn de mod. Simplemente para que los zombies no vengan a aparecer, ustedes tienen que poner iluminación alrededor del spawn. De esa forma ya los zombies no les van a spawnear acá, ni los van a matar, ni nada así por el estilo. Y es hora de empezar a trabajar en nuestra granja. Lo primero que tenemos que hacer es contar los bloques. Tenemos que hacer un espacio de 4 por 4. Entonces 1, 2, 3 y quitar toda esta pared para que sean 4. De esta manera vamos a ir abriendo toda esta zona. Lo mismo para este lado, 1, 2, 3, 4, y hacia arriba necesita solo 2 bloques de distancia para que así estén spawneando lo que es el chicken jockey o los zombies. Igualmente, si ustedes quieren hacerlo un poquito más grande, no va a haber ningún problema. De hecho, yo creo que yo lo voy a dejar con esta distancia que está actualmente para no ponerme a construir más de lo que debo. Ahora, lo que sí debemos hacer es empezar a quitar todos los bordes para que así quede el 4x4 bien hecho. Vamos a ir trabajando en esto y cuando yo tenga todos los bordes listos, vuelvo. Hemos terminado de ampliar la 4x4. Ahora lo que tenemos que hacer es a partir del spawn bajar 3 bloques más. Entonces vamos a agarrar y bajar 3 y vamos a hacer ese espacio nuevamente. Vamos a tener que picar bastante toda esta zona. Yo por mientras voy a ir haciéndolo y al terminar regreso. Y bueno amigos, vean qué linda la decoración que quedó arriba. Ahora que tenemos el cuadro gigante, tenemos que hacer un pequeño hueco hacia uno de los lados. Ustedes eligen dónde van a tener su, no sé, cuarto para farmear zombies, pongámosle así. Y hay varias formas de hacerlo. Una es con transportes de agua y otra es con huevos de tortuga. Yo lo voy a intentar con los huevos de tortuga para que de esa manera los zombies vayan, se caigan y lleguen al cuarto donde yo los voy a estar farmeando. Lo pienso con huevos de tortuga porque me gustaría también esto, si no llega a producir rápidamente lo que es el chicken jockey, voy a ponerlo con muchas gallinas por debajo para así aumentar un poco las probabilidades. Mi idea es colocar acá un huevo de zombie y que los zombies vengan y caigan por esta zona de acá. Hasta podríamos poner el huevo de zombie un poco más visible, que sea en esta parte de aquí. Y entonces así los zombies irían y caerían en este hueco aquí. Lo vamos a llenar con unas trampillas. De momento este hueco que vamos a crear acá va a ser de 5 bloques para hacer que los zombies tengan una pequeña caída antes de ser transportados a la zona donde yo voy a estar matándolos. Y todo este muro de acá, o la mayor parte, lo voy a convertir en un cristal negro. Pero un cristal negro especial que no deja que pase la luz. Entonces vamos a ir construyéndolo. Al tener los 5 bloques nos vamos a movilizar hacia la zona que nosotros queremos hacer nuestro cuarto, y después de eso vamos a hacer una pequeña subida. Esta subida lo vamos a hacer con un ascensor, el cual es muy sencillo. Simplemente vamos a poner acá lo que son las corrientes de agua y vamos a hacer que los zombies lleguen hasta arriba. Yo creo que ya aquí estaría perfecto. Subimos por acá
y ya quedaría. Ahora lo que vamos a hacer es salirnos de acá, vamos a poner un cubo de agua que nos va a ayudar a salir más sencillo y vamos a llegar aquí donde está nuestro cuarto anterior. Este cuarto anterior vamos a llevándolo hasta encontrar el espacio donde estábamos picando, que es justo este de acá. Estoy haciendo un poco de espacio más que todo para poder construir y hacer cositas en esta zona. Ahora imagino que se están preguntando cuál es el cristal negro que les dije. Bueno, ese cristal se craftea de esta manera. Si ustedes tienen fragmentos de amatista, los ponen acá en los 4 lados y ponen el cristal en el medio y va a generarle 2 cristales opacos. Estos cristales opacos se supone que no pasa la luz, entonces son los que vamos a utilizar para poder hacer la granja. Ahora vamos a volver a la parte de abajo donde queremos colocar los huevos de tortuga y vamos a colocar... Bueno, tenía buen rato de no aparecer yo en un video. Soy el Noobcraft del futuro. Y sí, como ustedes ven, la granja ya está terminada y tiene ahí unos pequeños sistemas que más adelante verán en el video. Pero vamos a venir a la parte donde estamos poniendo el huevo de tortuga. Aquí tenemos el hueco donde van a estar cayendo nuestros mods. Tenemos que agarrar y además de todo esto, quitar un poquito de la pared para que así los mods cuando aparezcan puedan ver que aquí está el huevo de tortuga y vengan y caigan de una vez. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno, fue que me lié bastante, amigos. El huevo de tortuga, los zombies no lo veían, para ser sincero, entonces no venían y no caían a donde yo quería. Esto de acá lo vamos a quitar simplemente porque a mí me encanta tener visualización de los mods cayendo, nada más por eso. Y aquí vamos a bajar hasta llegar a nuestra zona de caída. Ya cuando tenemos esto por acá, vamos a agarrar lo que son las trampillas y vamos a agarrar una valla de roble, bueno, cualquier tipo de valla. Vamos a colocar la valla acá, vamos a agarrar y colocar un huevo de tortuga justo aquí, entonces ya los zombies pueden visualizar el huevo y van a venir a atacarlo, y las trampillas nos van a servir para que ellos se vayan de bruces en el hueco. De esta manera lo colocamos en... Uy, este no iba aquí, en cada uno de los lados y las abrimos de esta forma. Entonces ahora todos los zombies van a estar cayendo a nuestra zona de almacenamiento. Algo muy importante que me gustaría también aclarar en este video, porque la zona de almacenamiento la edité más de una vez, es esto. Primero que todo, agarrar y colocar lo que son los cristales opacos para que de esta manera no entre nada de luz y digamos que se haga un poquito más eficiente la parte de crear los zombies, pero en sí no es como que sea tan necesario, igual es bastante bueno y se ve bastante bonito. Nos venimos para acá abajo y acá abajo este era el hueco, simplemente les metí unas escaleras y agarré y hice una zona de almacenamiento que lleva unas cuantas tolvas que conectan a un cofre y aquí viene un círculo donde van a estar todos los zombies cayendo. Importante para que también lo tengan en cuenta, intenten hacer una zona donde ustedes, si quieren farmear experiencia, les pueda pegar desde abajo, muy sencillo, o que les pueda pegar desde arriba para que agarren el disco del chicken jockey. Eso simplemente como consejos, y si no, nada más tapan esto todo con bloques normales y dejan este de acá abajo, y aquí abajo tienen el cuidado de pegarle al chicken jockey como deben. Esto de acá, que son las escotillas de hierro, lo hice simplemente porque me gustaría tener aquí algo que no se vean las tolvas tan re feas, y además que no se estén como cayendo los mods dentro de las tolvas. No me incomoda eso pero no es necesario. Así que esta es nuestra zona de almacenamiento. Yo la tengo algo así como para que ustedes la visualicen y la vean. Entonces simplemente ponerles un par de tolvas, un par de cofres y ya queda nuestra zona de almacenamiento perfecta. Ahora voy a hacer aquí una pequeña salidita para poder salirme yo cuando abra la parte de los zombies. Venimos nuevamente adentro y quitamos cada una de las antorchas para que se empiece a activar el generador de mods, y yo voy a salir corriendo de aquí antes de que me ataquen. Sonó que tenía miedo, pero no, soy una persona valiente, yo no tuve miedo en ningún momento. Ahora, como ustedes van a observar, los zombies van a estar cayendo en esta parte de abajo. ¿Vieron? Ahora sí son atraídos por lo que es el huevo de tortuga. Voy a quedarme aquí unos segundos solo para visualizar nuevamente cuando spawnean zombies y van directo al hueco porque son atraídos por este huevo. Entonces, ahora sí, continuemos con lo que queda del video. Solo falta la parte de farmeo y de encontrar el disco. Normalmente el spawn de zombies dura entre de 4 a 39 segundos. Y ahora sí están siendo atraídos por el huevo de tortuga. Costó, pero se logró. Ya lo tenemos. Está funcionando la granja. Entonces, voy a quedarme aquí un rato farmeando para ver si sale un chicken jockey. Voy a hacerlo como durante una hora y regreso cuando haya terminado.
Amigos, llevo unos cuantos minutos acá y acaba de ocurrir algo. Me acabo de farmear unos pollos crudos sin querer. Significa que me salieron 4 chicken jockeys y ni cuenta me di. Me los farmeé. Así que continuemos farmeándolo y apenas lo tenga se los muestro. Espero grabar el momento en que lo mate. Y espero no echarme otro pollo por error. Bueno amigos, llevo más o menos como una hora farmeando acá y no me ha vuelto a salir el chicken jockey, por desgracia. Entonces vamos a intentar aumentar un poco las probabilidades haciendo un pequeño sistema de redstone acá, porque mucho de lo que spawnea, aunque no parezca, son de los zombies pequeños. Entonces vamos a intentar que esos zombies pequeños te metan en pollos y salga así el chicken jockey. Para eso vamos a necesitar varias piezas que voy a ir a traer a mi base. Entonces es hora de aplicar un truco para poder hacer esa eficiencia mayor. Vamos a venir a uno de los lados de la granja y nos vamos a ir picando justo por el borde. El borde sería aquí. Vamos a meternos adentro. De hecho, vamos a desactivar un momento lo que es el creador de zombies. Para eso nos traemos nuevamente las antorchas y las vamos a colocar en los lugares donde puede aparecer los zombies. Ya con esto desactivado, vamos a venir por cada una de las esquinas y vamos a hacer un pequeño sistema de redstone. Entonces aquí está este, vamos a venir y lo vamos a hacer aquí, poner el primer dispenser, justo acá vamos a colocar el segundo y por allá el tercero. Esto va a ser para intentar hacer que los zombies lleguen y caigan y al caer se monten en una de las gallinas. Vamos a ver si funciona. Es simplemente un truco y vamos a intentar hacer que ese truco salga bien. Vamos a llevarnos todo esto hasta el puro fondo, iluminando un poco para evitar que algo aparezca por esta zona y que nos reviente. Y con esto más o menos así, yo creo que ya podríamos conectar cada uno de los dispensadores. Ahora, la segunda cosa importante es traernos el redstone para poder conectar todo. Nos vamos a llevar toda esta señal hasta nuestra zona, que es más o menos por acá. Sería en este de aquí. Y vamos a empezar a transportar la señal desde aquí. Vamos a colocar esto aquí para evitar que se esté viendo y la palanca iría por aquí, haciendo que esto se llegue a encender y empiece a propulsar las cosas. Aquí vamos a poner un repetidor para que le siga dando potencia. Acá vamos a colocar la diana que fuimos a conseguir allá y si la colocamos acá aún mejor. Seguimos colocando redstone por todo esto, otro repetidor por acá, otra pequeña diana por acá, más redstone por aquí, otro repetidor aquí y por último una pequeña diana en esta parte de aquí. Ya tenemos conectados nuestros dispensadores. Ahora lo que hay que hacer es que esto se convierta en un reloj. Y para que se convierta en un reloj es sumamente sencillo. Los más sencillos son estos de acá. Si yo llego y coloco esto aquí, coloco un repetidor acá que quede a tantos ticks y coloco esto así, de esta manera, y pongo esto por acá, ya quedaría un pequeño reloj por aquí hecho. Entonces simplemente le ponemos un poco de redstone y activamos lo que es la palanca. Ups, me equivoqué en un paso que es este de acá. Esto debería de quedar algo así y debería de ser con esto. Ahora si esto lo ponemos negativo, el reloj empieza a funcionar y vamos a ver si llega tirar a la corriente por todo esto y los dispensadores ahí van sonando. Estos huevos van a servir para que de manera más sencilla salga el chicken jockey. Entonces vamos a colocarlos por acá, vamos a colocar los otros por acá y así van a ir apareciendo pollos. Los pollos al estar regados por toda esta zona van a hacer que cuando caiga un pequeño zombie pueda hacer que se monte de una vez y así suben las probabilidades del chicken jockey. Como todo, como los pollos son bien babosos, también muchos van a caer acá abajo. Ese es el único problema que vamos a tener que estar farmeando de vez en cuando unos cuantos pollos. Pero yo creo que esto quedaría. Vamos a quitar lo que son las antorchas y vamos a nuevamente colocar toda esta parte en oscuro. Listo, aquí salen los zombies, esto lo cerramos y nos vamos para nuestra zona a esperar a ver si en alguna ocasión sale el chicken jockey de manera más fácil.
Y bueno, yo me voy a quedar acá un rato farmeando, tal vez como una hora, y ver si las probabilidades realmente suben y los mods se montan en los pollos. Así que a esperar y ver qué sucede. No tuve que esperar mucho. De hecho, este hijo de putica llegó y se me montó en el huevo. Ya tengo el chicken jockey por acá. Acaba de caer un chicken jockey, que es este chiquitín. Vamos a ver si lo logro matar, porque lo único que me interesa es el disco a partir de él. Vamos a ver, vamos a ver. Y por favor, tenemos el disco. Hemos logrado conseguir el disco de la 1.28 de Minecraft. Ya tenemos todos los discos que se pueden tener en Minecraft, y este que era uno de los más complicados por cuestión de probabilidad. Esta es una de las granjas que mejor funciona para ello, y yo voy a pagar porque qué escándalo están haciendo esos pollos. Y acá en nuestro gran museo, en este cartel, está el Lava Chicken. Ya tenemos nuevamente todos los discos de Minecraft, cada uno con su respectivo nombre. Así que amigos, granja de zombies completada, Lava Chicken conseguido y todo salió genial. Yo espero que el video les haya encantado y no olviden dejar su me gusta si les fue de ayuda. Y sobre todo recuerden suscríbanse para más videos como este, y porque me ayudan muchísimo con ello. Hasta luego. ¡Woo! ¡Wow!